más de One Shot Comics por Puebla FM. Esta vez tenemos un par de programas especiales. Creo que es la primera vez que hacemos dos seguidos de un mismo tema, ¿o no? Bueno, sí hemos hecho dos partes, pero no. Creo que ese es el segundo. La vez seguidos. pasada fue la inversión de cómics. También. No, pero no era como... Bueno, este es un especial. Están escuchando, por supuesto, a Genaro Vega, que me acompaña, el señor de Camaleón Comics. Yo soy Willy, por supuesto. Y pues, dadas las fechas, aunque esté medio choteado el asunto, pero vamos a hablar de cómics de terror. Vaya, está choteado hablar de cosas de terror, pero nadie habla de cómics de terror. Exacto. Porque no hay otro programa en la radio que hable de cómics. Entonces, están en el lugar indicado si es que les interesan estos rollos. Quédense y pues vamos a tener una buena plática. Lo vamos a dividir en dos partes. A partir de algo que marcó sobre todo ese género y que de hecho ese género causó ese acontecimiento. Exacto. Hablando del Comics Code Authority, que fue pues este asunto que era como una autocensura que se puso la industria americana, que duró un montón de años. Muchos años, décadas. Y entonces hoy vamos a hablar el cómic de terror u horror, como le quieran decir, antes y durante el Comics Code. Y la próxima semana nos vamos con la era moderna, por así decirlo, del cómic de terror. Las últimas patadas de ahogado del código y bueno, lo que sucedió en los últimos 25 años. Sí, y está bien interesante. Hoy pues va a ser un poco más histórico el asunto. Y la siguiente pues vamos a hablar mucho de lo que está pasando pues ya hoy, porque hay muchos cómics muy interesantes que están saliendo de algunos no tan marcadamente de terror, pero por ahí con tintes. Con tintes, exactamente. Y muchos de ellos incluso haciendo como alusión a grandes clásicos de autores, ¿no? Sí, también. Algunos ya se van a adaptar a la pantalla chica o la pantalla grande. Va a salir, por ejemplo, una serie de Lock and Key. Si es que contamos Lock and Key como de terror, sí. Yo creo que sí entraría. Entonces, muy sesgadito, pero sí entra. Pues sí, de eso hablaremos. Antes, quiero echarme un anuncio parroquial, porque se me había olvidado hasta ahora hablar de este proyecto aquí en el programa de radio. Ya lo hemos mencionado, por supuesto, muchas veces en YouTube y en todas las redes de One Shot Comics, pero acá creo que no lo había mencionado. Y sí, pues se los recuerdo. Se trata de la gran encuesta comiquera que mide el primer semestre de este año. ¿De qué se trata esto? Pues como sabrás, Genaro, no tenemos números de venta de cómic alguno. No tenemos ni noción de qué se vende, qué no se vende, qué se vende más, cuánto se vende. De repente medio tenemos una que otra idea, pero como que por filtraciones casi de... Sí, no hay cifras oficiales ni siquiera de las mismas editoriales, ¿no? No. Entonces, pues hoy en día el mercado, sobre todo el mercado de licencia, estamos hablando del mercado de licencia de cómics aquí en México, pues ya se publican cualquier mes más o menos 200 publicaciones distintas de licencias, que es un número impresionante, y una tienda que no sea una tienda muy grande. Es imposible que pueda tener todos los títulos. Surtir, ¿no? Todo sería un martirio. Y aparte malo para el negocio, porque pues hay unos que se venden y hay otros que no. La cuestión es saber cuáles. Normalmente uno como dueño de tienda pues medio al tanteo y con la información y la experiencia sobre todo ayuda mucho para saberle pues qué comprar y qué no comprar. Dices, bueno, voy a comprar un poco más de Thor porque viene la película. Entonces ese tipo de cosas ya más o menos te las vas sabiendo. Pero igual las editoriales, ¿no? Van sacando cosas específicas para algunos acontecimientos, pero fuera de eso las tiendas están más o menos a ciegas, o sea, al tanteo, pero no hay números, que sería lo ideal para un negocio sano, basarse Exacto. en números más que al puro tanteo. Entonces de ahí me salió esta inquietud, bueno, a mí y a mis socios en aquel entonces cuando teníamos esta tienda Antihero allá en Cholula. Pues dijimos, y eso que en ese entonces eran, ¿qué? 100 títulos. Cuando de repente, muchísimo. En cuestión de meses, pasaron de ser nada más las licencias de Marvel a entrar Bruguera, entrar Camite, entrar Panini. Entraron todos en cuestión de meses al mercado. Entró por primera vez el manga.
Bueno, no por primera vez. Ya venía con Vid, pero bueno, de manera exacto, como más robusta. Más contundente y empezó, de hecho, Camite fue el primero en traer manga, ya después le entró Panini y pues arrasó un poco. Es lo que estamos viendo, por ejemplo. Eso lo podemos saber gracias a la encuesta, que el que arrasa es Panini. De hecho, entonces con resultados anteriores es lo que sabemos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una encuesta pues para enterarnos de qué se vende, qué no. Y además, esta información pues no nada más le sirve a tiendas, sino que pues a todos los fans yo creo que les puede interesar pues saber cómo está el asunto, cómo se mueve el mercado. A las editoriales, por supuesto, les sirve muchísimo. Les debería, por lo menos. Les debería, no sabemos si... Afortunadamente, al menos 2 de ellas sí han trabajado conmigo en este asunto, Panini y Camite. Con Televisa pues es súper difícil hablar. Solamente una vez participaron ayudándome a difundirla, pero desgraciadamente ya no tengo ese contacto. Era Eva, que pues Eva ya no está con nosotros desgraciadamente. Entonces pues me quedé sin contacto en Televisa. Pero bueno, Panini y Camite pues siempre han ayudado y me piden, así como, oye, ya están los resultados. Pues sí, claro que les funcionan y se los hago llegar. Entonces, de eso se trata la encuesta. ¿Qué pueden hacer? Pues entrar a oneshotcomics.mx, es oneshotcomics.mx, y ahí luego van a ver la encuesta. Y pues primero, además hay otra cosa. Normalmente empezamos queriendo ver cuánto se vendía de cada cómic, pero a partir de esta edición incorporamos algo que me parece muy importante, que es calificar varios aspectos distintos de las editoriales. Eso creo que también les sirve también como retroalimentación importante y nos deja saber a nosotros también como fans, pues saber cómo están las aguas en general. Ahorita estamos calificando específicamente la calidad física y la calidad de traducción. Más adelante, y también algo que también es importante, cualquier cosa o idea que tengan de algo que le falte a la encuesta, háganmelo saber, déjenlo ahí en los comentarios en One Shot Comics. Porque pues sí, ya me han hecho saber varios que, por ejemplo, con Camite pues casi nadie está contento con la periodicidad. Entonces es una cuestión que vamos a medir en la siguiente encuesta. Entonces sí sirve que me dejen su retroalimentación para ir pues incorporando y mejorando la encuesta. Entonces harían un favor gigante a la industria en México contestando esta encuesta, compartiéndola en sus ya redes. Lo hicieron, exactamente, una vez que lo hagan, o si ya lo hicieron, pues por favor compártanla. Si están en algún grupo de Facebook de cómics o en algún grupo de venta, pregunten con sus administradores, porque luego no se vale publicar de todo. Claro. Pero compártanla si es que pueden, pues le harían muy bien. Y pues nada, muchos saludos a toda la gente que ya se está uniendo aquí a la transmisión. Antes de entrar en el tema de terror, quisiera responder un par de comentarios. Carlos Ortiz nos pregunta qué pasó con Bruguera. Bruguera pasó a Mejor Vida hace ya un par de años. La licencia de sus 2 más grandes licencias, las Tortugas Ninja, ya la adquirió Camite hace unos meses. Sí. Hellboy están en negociaciones, tal vez lo veamos antes de que se acabe el año, principios del año que entra. Y no sabemos realmente las razones, todas son especulaciones, malos manejos administrativos, algo que sí yo llegué a tener bastante, era la editorial con la que más contacto llegué a tener con la gente de hasta arriba, prácticamente eran muy muy abiertos. Siempre que venían a Puebla pues casi nos juntábamos, pues hacíamos un desayunito, cosas por el estilo. Y la idea nunca supe súper concretamente qué pasó, sobre todo porque desapareció Bruguera y por acá pues ya nada de contacto con nadie. Pero sí, desde antes se veía que tenían una que otra bronca con licencias. Por ejemplo, las primeras licencias que anunciaron nunca las lograron publicar. Estas de Transformers, las de Hasbro básicamente, nunca lograron sacarlas al mercado. Entonces, pues yo creo que eso les costó, porque pues me imagino que ya habían hecho su inversión, o sea, ya estaban ahí, y pues a lo mejor no lo pudieron sacar. Empezaron a tener no broncas, pero algo que también estoy seguro de que les pegó en cierto modo, es que siempre se negaron a sacar recopilados
cuando la gente los pedía muchísimo, porque no era tampoco muy fácil encontrar cada uno de sus números, la distribución obviamente pegaba mucho. Y al final yo me acuerdo que en la última mole en la que participaron prácticamente llevaron puros recopilados, pero yo creo que ya era demasiado. Ya era muy tarde. Ya. Sí, porque, y lo que me decían era literal, vamos a ver cómo le funcionan los recopilados a las otras editoriales, a las nuevas, por así decirlo, que era como Panini y Camite, y después nosotros nos animamos. Yo creo que efectivamente se animaron ya muy tarde, y su último esfuerzo que salió a la luz fueron esos recopilatorios de Tortugas Ninja, y no sé si había algún otro, creo que también había de Hellboy, si no me recuerdo, algunas miniseries. Claro, pues eran sus licencias fuertes de por sí. Entonces, pues más o menos eso pasó. También saludos a Alfredo Villegas, afamadísimo traductor para Camite. Nos comenta, algo importante, Panini trae muchos de los títulos, por eso de alguna manera arrasan el mercado del manga, porque ellos ya tienen licencias contratadas en otros países y es mucho más fácil incluirlas en México, cosa que Camite no hace. Ellos sí tienen que estar persiguiendo la chuleta de conseguirlas, entonces de alguna manera la tienen un poco más complicada y por eso no han tenido tantos títulos. Cuando digo que arrasa, tampoco se entienda como que arrasa en calidad. No. Arrasa en ventas porque tienen, ya veremos los resultados de la encuesta, pero pues sí tienen las licencias de manga más vendidas, ¿no? Desde One Piece, Dragon Ball, ya nada más con esos, One Punch Man, todos están siempre hasta arriba. Ahora le está yendo muy bien a Ghost in the Shell en la encuesta. Muy bien. Entonces, pues sí, tienen y aprovechando que nos está viendo y escuchando el buen Alfredo, me gustaría hacerle una atenta invitación a que un día se aviente a venir aquí al programa. Nos encantaría que nos platicaras bajo tu perspectiva. Sí. Pues cómo está el rollo de las traducciones en México. Creo que es un tema importantísimo y al que muchos fans cada vez más le están prestando atención, ¿no? Sí, Alfredo o cualquiera de tus colegas, pues si alguien está escuchando, pues y se dan una vuelta por acá, por Puebla, pues nos coordinamos, nos vamos a comer, saliendo o antes, y pues nos encantaría verte por acá. Así es. Pues bueno, se nos acaba este bloque, vamos a una pausa y ahora sí entramos en tema. Ok. Pues ahora sí vamos a entrar en tema. Antes de volver antes de encender la maquinaria de nuestra máquina del tiempo, vamos a contestar una preguntita aquí que hay de The Walking Dead, que sin duda, y para adelantarles un poquito de lo que viene hasta el próximo programa, pues The Walking Dead fácilmente es el título de terror más importante actualmente. La pregunta viene de Wilfrido Juárez y dice: ¿cuántos números de The Walking Dead hay? Y si sabemos si se puede conseguir en México. Hasta el momento van 169 números de The Walking Dead. En su edición en inglés. Uh-huh. Claro que se pueden conseguir, los publica precisamente Camite en tomos que recopila cada uno 6 números. Son muy fáciles de conseguir, de hecho hasta en su página web, yo creo que pues, sí, porque vaya, encontrar los primeros en tiendas no debe ser lo más fácil del mundo. No, porque tienen que tener muchos otros títulos actuales, ¿no? Sí. Pero en las tiendas en línea de Camite o de cualquier otra tienda en línea que te encuentres por ahí, tienen un costo de, me parece, 150 pesos. Sí. Entonces no hay ninguna bronca en que los consigas. O escríbeme, mándame un inbox. Yo tengo del 1 al 20 y los quiero vender. Así que pues échame un inbox. Y muchos los tengo cerrados. Me quedé leyendo nada más como hasta el 13, una cosa así. Entonces muchos los tengo todavía en su bolsita. O sea, las versiones de Camite. Y ya no me interesa tanto tenerlos. Entonces pues, yo los vendería. Si a alguien le interesan, si a ti, Wilfrido, o a alguien le interesan mis tomos de The Walking Dead, écheme un inbox. Pues bueno, ahora sí, hay que subirnos a nuestra pequeña máquina del tiempo. Exacto. Hay que ponerle nombre a la máquina del tiempo. Ya lo pensaremos. No va a ser un DeLorean. Pero bueno, pues el horror en general, o el terror, horror es más, creo que es como comúnmente más bien se conoce en inglés, ¿no? Horror comics. En general en la ficción está desde que existe la ficción prácticamente, incluso antes, ¿no? Con leyendas y mitos y dioses y todo este tipo de... hasta en las religiones hay ciertos tintes de repente del folclore que son cosas que te dan miedo. Sí, claro, y además finalmente hasta nuestros días, el miedo en ese tipo de cuestiones, pues es la única manera de controlar a las masas, ¿no? De alguna manera. Aquí el editorial. Pero sí, entonces es algo que es muy humano.
el imaginarte cosas y contar historias. Vaya, la ficción, pues yo creo que desde que tenemos razón, pues nos contamos historias. Y yo creo que desde que nos contamos historias, hay historias de terror, en una forma u otra, ¿no? Ya sea con un fin o con cualquier otro, ya sea entretenimiento. Hoy en día, sobre todo entretenimiento, en algún momento, como dices, pues a lo mejor tenía otros motivos detrás. Pero pues siempre ha habido. Entonces, prácticamente desde que empezó a haber cómics comercialmente, al menos que a partir de ahí empezamos a tener conocimiento o récord, pues hay cómics de terror. Y esto pues más o menos empieza a tomar forma desde los 30s, yo creo. Desde los 30s. De hecho, digo, antes de incluso del cómic de terror, pues la gente tenía su dosis de suspenso en las series de radio, ¿no? Las series de radio, en las novelas pulp, que ya hemos hablado de ellas, son estas novelas principalmente sobre detectives que se imprimían en papel muy barato, que de ahí tomaron el nombre genérico de pulp. Y digo, muchas editoriales al empezar a notar toda la fama y la popularidad que tenían los programas de radio, los pulp de detectives, por ejemplo, de Spider, cosas de ese tipo, empezaron a incursionar en el cómic detectivesco y de crimen. Sí, que en las mismas historias de los mismos personajes empezaron a incorporar un poco elementos un poco más de otro tipo. Exacto. Y de hecho, algo que habíamos todo mencionado últimamente en el programa también, el hecho de cómo se comportaba, y hasta ahora también el mercado, por lo menos de entretenimiento en general, incluyendo el radio, las radionovelas, la ficción. Cuando se pone de moda algún género, el mercado se inunda. Se inunda de todo, y en todos sentidos. Entonces, pues ya pasan por el western, pasan por los detectives, eventualmente va morfando el asunto y poco a poco se le va dando un poco más de forma a un cómic de terror tal cual. Exacto. De hecho, los primeros cómics que empezaron a ver sobre historias de detectives, de crímenes, pues las historias, mucho de lo que vendía era pues el morbo de ver el cadáver del asesinado, el degollado, el balazo, la sangre, y finalmente el cómic siendo un medio a color que te tiene cautivo, no es una imagen, una película, una serie de televisión, que el fotograma pasa y queda en tu memoria. En el cómic tienes la posibilidad de mantenerte cautivo en una misma viñeta todo el tiempo que sea necesario a tu deleite, ¿no? Entonces, y también es más fácil dibujar decapitaciones que filmarlas. Claro, mucho más en ese entonces, ¿no? Entonces, basados en eso, pues los cómics de crímenes policíacos empezaron a ver pues que finalmente el morbo y la sangre vendían. El gore famoso, ¿no? El gore, exactamente, y empezaron poco a poco un poquito a morfearse en los cómics de terror propiamente. Que en esa época estamos hablando de finales de los 30, principios de los 40. Sí. Como tú dices, todo es producto de la época en la que se está viviendo. Empezaron a ver algunas editoriales que eso vendía, pues de inmediato muchísimas otras empezaron a montarse en el mismo tren, no con la mejor calidad, pero bueno, finalmente todo se vendía y bueno, todo esto empezó a dar paso a que los cómics de terror empezaran a incursionar. De hecho, si no mal recuerdo, el primer cómic propiamente de terror salió en un cómic norteamericano. Estamos hablando del cómic en Estados Unidos particularmente. Sí. El primer cómic fue una adaptación de la novela de Dr. Jekyll y Mr. Hyde en un título que se llamaba Classic Comics. Exactamente. Que hacía adaptaciones de novelas de la literatura universal. Y bueno, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde fue la primera adaptación. A ese le siguieron, ya otras como El monstruo de Frankenstein y todo el rollo, ¿no? Emulando también las películas que en ese entonces ya estaban saliendo, claro, de los monstruos, los famosos monstruos de Universal, ¿no? Exacto. De ahí, aparentemente, pues ya a mediados de los 30 estaba National Periodicals, que tenían los títulos de Doctor Occult, y precisamente ese Doctor Occult era de Jerry Siegel y Joe Shuster, que eventualmente unos añitos después, poquitos, se aventarían a hacer a Superman, y ahí tenían 16 años estos señores, ¿no? Eran unos chamacos. Así que, chavos, si tienen ideas sobre cómics, no dejen que su corta edad los haga a un lado, pueden hacerlo. Sí, incluso ya Batman
por ahí de sus números. Bueno, acá tengo, por ejemplo, en el número 31 y 32, Batman pelea por primera vez con un vampiro. Entonces, adelantándonos un poquitito, ya en las finales de los 30 y entrando los 40, incluso ya que existe el cómic de superhéroe a raíz de Superman, después Batman, estos mismos cómics empiezan a tener uno que otro elemento un poquito de terror. No es que fueran cómics de terror tal cual, sino que Batman, por ejemplo, era un cómic como de crimen, como los que ya estábamos diciendo. No era precisamente un superhéroe. En ese entonces era más como un The Spider o todos estos, ¿no? Un tipo ahí con su pistola, pero pues de repente peleaba con un vampiro, ¿no? Como si fuera el santo, haz de cuenta. Así es. Y bueno, todos estos títulos entraron ya de lleno como cómic de terror, pues a mediados de los 40s. Y bueno, el mercado se inundó antes también ya lo hemos comentado, los cómics, no existían las tiendas de cómics, obviamente. Los cómics se distribuían principalmente en boticas, en farmacias. Como dulcerías también, ¿no? Y en algunos puestos de periódicos, ¿no? Y la verdad es que había cientos de títulos mensuales. Y los cómics de terror eran, finalmente los chavitos llegaban y podían ver cualquier cantidad de cosas, pero obviamente ven una cabeza, ven un zombie, ven un hombre lobo, ven un vampiro, esto les hacía volar la imaginación y pues era lo primero que se llevaban. Pues, ¿qué van a agarrar? O sea, y están ahí al alcance de su mano, como dijimos, hasta en dulcerías venden cómics con monstruos y decapitados, pues los niños los van a agarrar. Claro. ¿No? Les va a llamar la atención y pues van a irse por el morbo desde pequeños. Está esta famosa portada de qué es, no me alcanzó el tiempo Crime de buscarla. Stories. Esta que está agarrando una cabeza. La cabeza de la mujer decapitada, sí. De hecho, para estas fechas, en ese momento, desde los 30 existía una editorial que se llamaba Educational Comics, que se dedicaba principalmente a presentar historias bíblicas, de animalitos parlantes, históricas, científicas, pero al morir el fundador, que era Max Keynes, su hijo agarra las riendas, ¿no? Su hijo, William, agarra las riendas. Obviamente, siendo sangre más joven, dice, pues como que ya no me late lo que estábamos publicando. Ahorita lo que está en boga es el terror. Pues voy a empezar a hacer mis títulos a ver qué onda, ¿no? Entonces, el primer paso que tomó fue cambiarle el título de Educational Comics a Entertaining Comics, que eventualmente se quedó como S Comics. Y lanzó 3 títulos, que eran Vault of Horror, Tales from the Crypt, y ¿qué otra? ¿No era Terror Tales o ese de quién era? No, Terror Tales era de Marvel. Eran 3 títulos de ese. Y estaban cada uno, la peculiaridad que estos títulos tenían es que tenían un host, un anfitrión, que eran el Vault Keeper, el Crypt Keeper y The Old Witch, la vieja bruja. Y las historias, cada cómic presentaba 4 historias dentro de todos estos títulos, y durante los siguientes 10 años empezaron a surgir nuevos y valiosísimos talentos que después agarrarían otras editoriales. Aparte de tener 4 historias cada uno, estos hosts, estos anfitriones, lo que hacían era como presentar la historia, darle un cierre y preparar al lector hacia la siguiente historia, ¿no? Los 3 títulos de EC Comics de terror eran The Hunt of Fear, The Vault of Horror y Tales from the Crypt, que de hecho empezó como The Crypt of Terror y lo cambiaron a Tales from the Crypt. Así es. En todos estos títulos, lo que predominaba eran las historias de demonios, de espectros, de vampiros, de hombres lobos, de monstruos. Obviamente, entre más grotesco y gráfico fuera el asunto, pues más vendía, ¿no? Sí. También algo que durante este periodo empezó a tener como mucha boga fueron, hasta nuestros tiempos, ¿no? Las damiselas en desgracia, con muy poca ropa, casualmente siempre. Sí. Entonces, es como la fórmula vieja de Hollywood, vieja ahorita ya de cliché, que a la primera que matan es a la rubia tonta, ¿no? Que está en bikini. Pues eso pasaba en las historias de terror antes. Sí, veíamos al monstruo, pues como en King Kong, ¿no? Haz de cuenta, ¿no? Llega el monstruo, agarra a la señorita
a la señorita guapa y con poca ropa, y entonces pues alguien tiene que medio rescatarla, pero pues a ver si la rescatan o no, porque en estas historias no necesariamente ganaban los buenos. Exacto, exacto. De hecho, William Gaines, lo que él buscaba casi siempre en sus publicaciones era que el final no fuera un final rosa, un final bonito donde ganaran los buenos, como tú dices. Generalmente era todo lo contrario, al final era el monstruo, el vampiro, el hombre lobo el que terminaba siendo el ganador, ¿no? Digo, en este caso era el malo, el que se llevaba la historia. Y bueno, al paso de los años, todo este tipo de conceptos empezaron a tener como más trascendencia en los medios, en ciertos círculos de padres de familia. Llegó a filtrarse hacia ciertos círculos, incluso del gobierno de los Estados Unidos, y fue ahí que la industria se empezó a meter en camisa de 11 varas, ¿no? Y pues ahí la dejamos este suspenso y regresamos después de esta pausa para hablar de qué pasó con cuando la gente se empezó a dar cuenta del impacto que tenían. De lo que estaban leyendo sus criaturitas. Sí. Pues bueno, regresamos. Estamos de vuelta y pues los dejamos con el suspenso, como si fueran las Tales of Suspense, aunque ahora estamos con Tales from the Crypt. Pues una vez que la gente empezó a darse cuenta de que estaban comprando los niños, como dijimos, lo tenían al alcance, todo el mundo podía agarrar sus cómics con sangre y con monstruos como si fuera cualquier cosa. Pues la gente más o menos se empezó a dar cuenta, porque vaya, los tirajes en ese entonces eran una monstruosidad. Sí, eran demoniales, se vendían por millones. Para nada se compara con lo que hoy en día vende un cómic. Entonces, pues empezó a haber ciertos como como gremio de psicólogos, gente, psiquiatras. Bueno, sí, está este señor, era un psiquiatra, pues medio moralinos, ¿no? O sea, que de plano empezaron a decir, especialmente este señor, el infame Frederick Wertham, pues que sacó varias publicaciones, incluso después un libro, el famoso La seducción del inocente. Que pues ahí decía básicamente que el crimen era ocasionado casi por los cómics, ¿no? Y en gran medida eran los cómics de terror los que tenían la culpa, no los de romance. Y no cualquier cómic de terror, particularmente, finalmente eran los más exitosos en ese momento, aunque curiosamente tenían un porcentaje mínimo en el mercado del cómic de terror, pero eran los que más influencia tenían todas las publicaciones de ese. Entonces, incluso antes de que el doctor Wertham empezara con su cruzada en contra del cómic, pues muchas asociaciones de padres de familia, grupos moralistas, escuelas y ciertos sectores de gobiernos de algunos estados más tradicionalistas empezaron a hacer incluso quemas públicas, como si fuera la Inquisición, quemas públicas de cómics, porque independiente del impacto que pudieran estar teniendo en la juventud, pues no era posible que se estuvieran publicando este tipo de cosas a diestra y siniestra, sin ningún orden y sin que nadie le dijera nada a las mentes influenciables de niños de 8 a 10, 12 años, ¿no? Entonces eran, incluso había circulares que pasaban en las escuelas, donde solicitaban a todos los padres que llevaran todos los cómics que tuvieran, no importando el género. Aquí ya no distinguían si era de terror, si era de superhéroes o si fuera de lo que sea. Exactamente, los cuentitos están pudriendo las mentes de los niños. Ajá. Entonces tráiganse todo y aquí vamos a hacer públicas las quemas para pues para erradicar este mal, ¿no? Y sí hay fotos y todo. Sí, no es impresionante. Ves las montañas. Y no estás hablando de hace miles de años, estás hablando de hace 70 años. Sí. Entonces, bueno, obviamente bajo toda esta psicosis, pues el buen doctor Wertham entró, quedó como anillo al dedo y fue el que se autocolocó el chaleco del gran salvador de América, para evitar que los niños empezaran a delinquir, a drogarse, a cometer actos obscenos, deplorables, en fin, muchísimas cosas.
O sea, incluso organizaban simposios. O sea, en el 48 hubo un simposio que se llamaba La psicopatología de los cómics. Y decía que ahí se llegó a la conclusión de que los cómics eran anormalmente sexualmente agresivos. Sí. Y que precisamente conducían al crimen. Que aunque... Por otra parte, bueno, cabe decir que algunas de las historias, a lo mejor sí no todas, pero muchas de los cómics de terror, pues normalmente el terror, en general en la ficción, son metáforas. Exacto. No es para tomarse textualmente, y muchas veces también, a veces había como una moral hasta cierto punto, ¿no? Está el personaje que, yo qué sé, se drogaba, o yo qué sé, hacía X o Y y se lo lleva al monstruo. Sí, eso es importante, digo, generalmente, ahora sí que casi por regla en los cómics de terror, había mucho gore, había muchas cosas gráficamente muy fuertes, pero la regla no escrita era que los malos, los monstruos, las entidades de ultratumba, no atacaban o no mataban a la gente moralmente buena. Siempre era, como tú dices, al drogadicto, al ladrón, al corrupto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cuando empezó todo este rollo, pues de hecho se llegaron a hacer audiencias a través del Congreso de Estados Unidos, en el que incluso, no se citó, pero William Gaines dijo, es que tengo que ir a comparecer porque pues, todo este rollo me está fregando a mí mi negocio, ¿no? Y de refilón se está llevando a toda la industria entre las patas. Entonces fue él, voluntariamente a una audiencia en la que, bueno, se presentaron cantidad de pruebas tan ridículas, algunas de ellas, o yo diría que prácticamente todas, como paneles en los que el Dr. Wertham podía, bueno, él decía que los cómics, se podían leer imágenes dentro de las imágenes para aquel que tuviera el ojo de buscarlas. Entonces, digo, en cosas tan irreales como el hombro de una persona, veía órganos reproductores femeninos y cosas así que dices, sí, era como, pero ¿de dónde? Este dibujo tiene forma de otra cosa. Ajá. Cuando pues, probablemente no era esta mujer está sugestivamente en tal posición y el hombre está así y asado, o sea, muchas cosas que para ser justos, muchas veces sí hay, por ejemplo, con los cómics de Wonder Woman al principio, ¿no? Que sí había muchas cosas medio de bondage y cosas así, medio sugestivas, que no eran textuales, vaya, no estaban en primer plano, pero sí dándole una segunda lectura se podían encontrar, pero en ese entonces creo que sí estaban exagerando un poco con estas segundas lecturas. Finalmente todo este proceso que se llevó no buscaba hacer justicia o sacar la verdad, era una quema de brujas, y así nos lo comenta Carla Preciado, que precisamente bajo pena capital, el pecador que cometiera el pecado tenía que, del pecado de almacenar o distribuir material satánico. No era propiamente satánico, pero era lo más cercano que podían tener. Pero es como, no, pues no soy bruja. Eso es lo que diría una bruja. Exacto. Quémenla, ¿no? Entonces no había para dónde, ¿no? Entonces, curiosamente, la industria empezó a ver que esto los estaba afectando. Y aunque realmente ninguna audiencia a nivel federal o estatal llegó a la conclusión, pudo concluir que los cómics efectivamente estuvieran haciendo algún mal, fueran una influencia real, estuvieran ayudando a aumentar el porcentaje de crímenes o de drogadicción en la juventud. Pues el daño ya estaba hecho. El daño ya estaba hecho, y finalmente de lo que se trató en un momento es que el gobierno puso casi un ultimátum: o hacen algo ustedes, industria, para autorregularse, o lo prohibimos y ya. O nosotros vamos a encargarnos de hacerlo. Entonces la industria, pues creo que de la manera más inteligente que lo pudo haber hecho, sí, decidió crear el famoso Comics Code. El famoso Comics Code. Creó la asociación de American Comics Magazine Association, me parece. CMAA, Comics Magazine Association of America. Exacto. Y para poder ellos autorregularse, y crearon la autoridad del código de cómics. Pues dicen, bueno, señores, a ver, pues o dejamos de vender, o sea, para entonces ya estaban quebrando muchos, ¿no? O sea, hay unos que de plano desaparecieron, y los que quedaban decían, pues bueno, pues queremos seguir vendiendo, ¿no? Pues hay que ponernos de acuerdo entre todos y
pues vamos a poner como comité que se va a encargar de decirnos, oye, no, aquí esto, por acá no, chavo, aquí no publiques esto, mejor quítale esto, ponle el otro. Y entonces eventualmente pues ya tenían su sellito las portadas, que era como pues la seguridad que le daban de garantía al público de apps. Tiene el código, el Comics Code Authority, pues sí, el sello de aprobación, y pues ya, es como que es sí, nosotros certificamos que esta publicación no va a dañar a tus hijos y es segura de leer. Entonces, finalmente, como tú dices, el daño ya estaba hecho, y aunque prácticamente todas las publicaciones se tuvieron que atener a este código, ya muchas de ellas no podían, ya no pudieron subsistir, porque ya, algo importante, en el código, venía una sarta de cosas que se prohibía tajantemente hacer. Una de ellas, y yo creo que la más importante, es que en los cómics no podía mencionarse la palabra terror en el título, ni horror. Entonces tenían que ingeniárselas ahí. Entonces, obviamente, pues esto, por ejemplo, al buen William Gaines de ESE, pues le dio en toda la chapa. Las revistas, aunque cambió los nombres, ya como eran las más pues las más populares, ya muchos de los establecimientos donde se venían ya ni siquiera se las recibían, aunque tuvieran el código, el Comics Code. Entonces, pues ya literalmente se dio por vencido, quebró, pero pues esto no lo detendría, y eventualmente crearía la revista Mad. Claro, siguió con Mad. En un formato de revista que no tenía que atenerse al código de cómics, porque es importante mencionar que el código aludía exclusivamente a los cómics, nunca hacía mención a las revistas, que tienen otro formato, otro tamaño. Podían incluir cómics. Exacto, y podían o no incluir cómics. Entonces William Gaines crea la revista Mad, y bueno, de alguna manera muchos de los artistas con los que él trabajó, como Wally Wood o Jack Davis, aunque ya tenían cierta reputación, fue la revista Mad la que los catapultó a la fama que tuvieron durante muchas décadas, y bueno, que hasta nuestras épocas son grandes referentes, ¿no? Sí, totalmente. Pues aquí podemos ponerle una pausa a esta. Tenemos que ponerle una pausa porque tenemos que irnos una pausa. Vamos con este último bloque, pues seguimos con el tema. Ahorita regresamos. Entonces, el famoso Comics Code Authority ya estaba pues establecido. El señor William Gaines pues, ya había hecho Mad. Dijo, bueno, me rindo con los cómics de terror, denle, yo aquí voy a seguir. Pues era más o menos en la trinchera, porque sí, como dices bien, siguió impulsando muchos artistas, y pues era otro tipo de cosas, no era tal cual cómic. O sea, hay cómics. Es otro tema, ¿no? Que podemos echarnos. Pero bueno, entra dentro de la misma trinchera, ¿no? Entonces, bueno, los cómics de terror estaban de alguna manera enterrados, pero bueno, eso no iba a detener la industria. Y bueno, ¿qué es lo que continuaron haciendo? Pues sacando material de donde pudieron. ¿Qué es la siguiente gran cosa que encontraron? Pues los monstruos. Sí, no era propiamente, no eran vampiros, no eran hombres lobo, no eran demonios, no eran fantasmas, no eran zombies, pero finalmente era algo que podía seguir causando terror a la gente, ¿no? Una invasión espacial o monstruos del centro de la Tierra o de otras dimensiones. DC pues seguía publicando, tenían en ese entonces House of Mystery y House of Secrets, y ya las historias que ahí publicaban normalmente terror empezaron a sacar como a John Jones, el Martian Manhunter, que pues es como un detectivón. Dial H for Hero también salió en estos cómics. Entonces empezaron a meter a los superhéroes en estos títulos. Todavía tenían un tinte como de suspenso a veces las historias. Y como dices también, otros cómics pues también estaban ahí medio en sci-fi. Pero tal cual el terror como era, pues no, como dices, el mismo Comics Code no permitía que se mencionaran algunas cosas en los títulos, que pasaran X o Y cosas, por supuesto sangre y drogas, nada, ¿no? De hecho, este código de autorregulación, no crean que nada más era pongo un sello porque yo artista o yo escritor creo que mi título pasa, tenían que mandar de la editorial los títulos al comité del Comics Code.
el Comics Code los revisaba, mandaban los títulos como un mes antes de su publicación, los revisaban, regresaban anotaciones si es que veían que había algo que debía de cambiarse o en historia o en arte, lo llevaban a cabo, lo regresaban otra vez para que lo aprobaran y ya veía la publicación, ¿no? Pues más porcentajes más o menos, alrededor de cerca de, por decir algo, alrededor de 1000 publicaciones que había a lo mejor mensuales, cerca de 300 y cacho eran las que tenían que tener correcciones de alguna, de mayor o menor grado, ¿no? Una pierna mal colocada, una inclinación, una cabeza en una posición incorrecta, hasta cosas, a lo mejor que pueden ser un poquito más escandalosas, pero bueno, todo esto finalmente tenía que hacerse de esta manera, que para que los cómics pudieran ver la luz, ¿no? Sí, y pues había también ya algunos, empezó a haber también comedias de terror, ya en los 60s, ¿no? Estaban los Monsters, los Addams, y había cómics de estos también, que pues eran más bien como, pues, muy light. Uh-huh. Saltándonos ya a los 60s, porque luego se nos acaba, sí, a pesar de que tenemos 2 programas. Vamos. A pesar de que tenemos 2 programas, pues esta etapa yo creo que se nos va a acabar rápido. Como bien decías, el Comics Code solamente aplica con cómics, entonces unos muy inteligentes fueron Warren Publishing, que sacó Creepy, Eerie y Vampirella. En formato de revista. Uh-huh. Y eran en blanco y negro eso. Eran en blanco y negro, lo que por una parte eran en blanco y negro, obviamente para abaratar el costo, porque al ser una revista de mayor tamaño y mayor número de páginas, pues tenía que competir en precio por los centavitos de los chavos, ¿no? De los chavitos. Entonces el editor decidió que fueran en blanco y negro, pero esto a la larga ayudó al título a posicionarse como una extraordinaria plataforma para decenas de cientos de artistas, porque los trabajos se reproducían directamente de las páginas de arte terminadas de los artistas. Entonces si ustedes tienen posibilidad de comprar alguna de estas revistas, no las dejen ir, porque son verdaderas joyas de arte, que aunque el material era muy barato, permitía ver mucho detalle del trabajo de artistas como Frank Frazetta, Bernie Wrightson, el mismo Jack Davis, sí. Richard Corben, cuando empezaba también. Entonces estas revistas se empezaron a publicar sin el Comics Code, obviamente pues a la asociación del código, pues no le agradó, pero pues no podía hacer nada, porque pues finalmente no eran cómics. Entonces, bueno, bajo un tecnicismo se la libraron bastante bien, y la editorial Warren siguió la tradición que había creado de tener un host. Uh-huh. Y por ejemplo la revista Creepy tenía al Crypt Keeper. Uh-huh. La revista Eerie tenía al Cousin Eerie, y ellos eran los que de alguna manera daban entrada y salida a las diferentes historias que se presentaban. Esto para los premillennials y millennials, para que se den una idea de este asunto del formato del host, pues teníamos una que otra serie de televisión con historias. La Dimensión Desconocida. Exacto. Por ejemplo. Exacto. No. Teatro de terror. Después, todavía más después, ya como en los 90s. Estoy hablando, es más, creo que había un Tales from the Crypt, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Por pues eso ahí salió. Por eso estaba pensando en eso. Hubo una serie basada en Tales from the Crypt, que salía precisamente el personaje como una calaquilla ahí, como un medio zombie extraño, uh-huh. Que pues era el que te daba la bienvenida, te presentaba las historias. Pues si se acuerdan de esa serie, pues estaba basada en estos cómics, y ese era el formato que tenían, con como host, que dices, presentador, uh-huh. de las historias y el contenido de estos cómics. Exacto. Entonces, bueno, la revista Creepy Eerie mantuvo la línea de otra vez el cómic de terror, otra vez los vampiros, los hombres lobo, monstruos de ultratumba, y en algún momento para volver a tener también el nivel de sensualidad que muchos cómics antes tuvieron, se crea la revista, se crea el personaje de Vampirella, y bueno, pues si ustedes la pueden imaginar en su cabeza, es esta vampira extraterrestre que viene del planeta Draculonia, que tiene una vestimenta
muy, muy pequeñita, roja, muy sugestiva, muy linda. Y bueno, estas fueron las 3 grandes publicaciones que volvieron a despertar todo la euforia por el cómic de terror en formato de revista. Y como sucedió antes, empezaron a ver cualquier cantidad de publicaciones, de imitadores, no todas necesariamente eran buenas, pero bueno, finalmente hubo otra vez suficiente interés en el cómic de terror como para volver a levantar a la industria y que bueno, eventualmente empezaran a transformarse hacia otras vertientes. De hecho, en esta época Marvel también incursionó en el mercado de revistas con títulos de terror. De hecho, si conocen ustedes a Morbius, el vampiro viviente, llegó a tener una periodicidad interesante dentro de formato de revista en blanco y negro. Tenían el Tomb of Drácula también. El Tomb of Drácula, que eventualmente Marv Wolfman, conocido por ser escritor de Teen Titans. Chistosa de Marv Wolfman, ¿no? Que no querían, el Comics Code no quería permitir esa publicación. Porque Marv Wolfman era nuevo en ese entonces, no era un autor conocido, y entonces cuando pusieron su nombre en la portada, el Comics Code dijo, ¿cómo que Hombre Lobo? Ajá, sí. Esto no se puede publicar. Dicen, no, pero es que ese es el nombre del autor, mijo. Ajá, sí, exacto. Entonces está esa historia chistosa. Además, Wolfman en algún momento se hizo cargo del título de Tomb of Drácula. Y curiosamente, otra historia curiosa es que Wolfman en la vida había visto o leído ni siquiera la novela de Drácula. O sea, él no estaba familiarizado con el mundo de los vampiros y todo esto. Entonces, eso le ayudó a que su título tuviera un aire muy particular y muy artístico, de la mano del artista Jim Collan. Entonces, bueno, tanto Marvel como DC empezaron otra vez a incursionar en el mercado de terror. El código, ya estamos hablando de finales de los 70s, aunque seguía vigente, ya era un poquito más relajado. De hecho, a principios de los 70s tuvo varios ajustes para finalmente para tener un reflejo más real de la época en la que se estaba viviendo, ¿no? Entonces el código se empezó a relajar y esto dio pie a que ya muchos títulos volvieran a verse impresos en cómic a color, cosa que las revistas no tenían. Sí. Y esto fue eventualmente lo que también terminó de marcar la estaca en las revistas, que aunque ayudaron mucho, no tuvieron la fuerza suficiente como para seguir compitiendo con el cómic a color, ¿no? Sí, eventualmente para entonces pues ya estábamos casi ya estamos en los 80s. Por ahí el código pues empieza ya a valer. Marvel ya se lo estaba empezando a pasar con esta famosa historia de Spider-Man sobre drogas. Sí. De hecho ahí este título de Spider-Man donde se habla sobre las drogas, mucha gente piensa que fue idea de Stan Lee de yo me voy a saltar el código por mis polainas, pero no, lo que realmente sucedió es que el comité, fue un encargo. Fue un encargo del Comité de Salud y Bienestar de Estados Unidos. Algo del gobierno. Que querían que hicieran una historia referente a las drogas para que los jóvenes supieran pues, el impacto que podían tener, ¿no? Entonces está esta famosa historia en la que Harry Osborn, hijo de Norman Osborn, el Duende Verde original, es adicto y Stan Lee decide no solo hacer la historia, sino él literalmente ahí sí saltarse el código y mostrar a Harry hasta el queque de drogas. Exacto, sí, una historia muy interesante. Y pues, como decimos, esos fueron ya los finales del código. Empieza el surgimiento de muchas series de Vértigo, por ejemplo. O sea, tenemos ahí Alan Moore entra a Swamp Thing. Y pues a partir de ahí más o menos yo creo que nos podemos despedir esta vez y empezar con eso la próxima. Así es. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí viéndonos en Facebook Live. Saludos a todos. Entren a oneshotcomics.mx a contestar la encuesta, no se les olvide. Y compártanla entre sus contactos. Así es. Entonces, muchas gracias a Luis en los controles. Gracias, Genaro, por acompañarme. No, de qué, gracias a todos los que nos escucharon, a Mock Macmillan, a José Arismendi, a Alfredo nuevamente, a Carla, a Martz Preciat, Alejandro Mayuel, Mauri, Víctor, Bonfil, y bueno, a todos los que estuvieron con nosotros. Si se me pasa alguno, discúlpenme. Villegas, Carlos Ortiz. Villegas, está la invitación abierta. Sí.
Y recuerden que Will y yo tenemos una apuesta sobre si va a haber algún cómic conmemorativo de la muerte de Superman especial para dentro de unos 15 días. Hay un rumor, pero eso no es de La Mole, eso es de otra tienda. Entonces, pues, recuerden, Team Willy o Team Genaro. Nos vemos la próxima. Adiós. Bye. Esto fue One Shot Comics. Nos encontramos la próxima semana con lo mejor del noveno arte. Por Puebla FM.